el rey usurpador. Traedme luz, luz, luz. Claudio, el rey usurpador asesino del rey legítimo, su hermano y padre de Hamlet, encarna una actitud ampliamente censurada en la revelación coránica, la de intrigar, tramar o urdir planes para satisfacer los deseos oscuros del alma inferior, compulsiva y animal, pero astuta y afilada, instigadora de todo tipo de planes pérfidos, capaz de verter veneno para usurpar la corona y el poder, buscando la libertad y hundiéndose cada vez más sin siquiera percatarse. Traedme luz, fuera, luz, luz, luz. Con estas palabras desesperadas reacciona el rey usurpador ante el espectáculo que unos actores ambulantes representan bajo las directrices ocultas de Hamlet, y que reproduce los hechos reales del asesinato de su hermano. De repente, aquella inocente función de teatro le hace las veces de espejo de su propia maldad, y Claudio, sumido en su insoportable sentimiento de culpa, pide luz para disipar la oscuridad de su alma. Esta actitud, que consiste en urdir intrigas, se denomina máker en terminología coránica. Y como toda acción humana tiene su origen en la acción divina, que es capaz de intrigar también contra aquellos que rebasan todo límite. El máker divino consiste así en dejar que el villano actúe sin atisbar siquiera ni una pizca de su propia maldad, velándole el fundamento injusto de su acción y descubriéndoselo cuando ya es demasiado tarde. Quien urde intrigas sin respetar los medios adecuados para conseguir sus deseos es así víctima de una ineludible intriga mayor. El máker se extiende a todos aquellos que, por falta de luz, viven sumidos en la oscuridad y siembran la injusticia, pues ambos términos, oscuridad e injusticia, se construyen con la misma raíz lingüística árabe. Zulumat, es decir, oscuridad, tinieblas, y Dhalama, injusticia. Quien no tiene luz es injusto, consigo y con los demás. De ahí que la necesidad de adquirir luz, nur, se considere uno de los propósitos fundamentales del método sufí. Y de ahí también el grito desesperado del rey usurpador: «Traedme luz». Sin embargo, la luz no se da a cualquiera. Efectivamente, para que el alma pueda arrepentirse de sus malas costumbres, tiene que darse un previo alumbramiento de la conciencia en la que ésta pueda verse, aunque sea brevemente, en relación con una posibilidad de perfección superior. Y este alumbramiento es siempre una gracia divina. Todo el método sufí está orientado a purificar el alma para que pueda recibir el don de la iluminación. Por ello, el mismo profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean sobre él, pedía luz en cada una de sus oraciones. El personaje del rey Claudio encarna varias pasiones, entre ellas la envidia, respecto de la cual el Sheikh Rumi llega a decir que es quizás la peor de todas las inferioridades. La envidia, dice el maestro de Konya, es juzgar a otra persona y considerarla igual que uno mismo. Su fortuna, dice, pone en evidencia por contraste tu fortuna inferior. En su origen está el momento en que el demonio, Shaitán, por vergüenza de la propia inferioridad que sintió frente a Adán, la paz sea con él, hizo lo que hizo. El envidioso desea así por envidia, encumbrándose a sí mismo, pero secretamente conoce su inferioridad intrínseca y desea derramar sangre. Por lo tanto, el antídoto contra la envidia consiste en aceptar el origen santo de los dones, porque nadie siente envidia de Dios ni del profeta, pues ha quedado establecida su superioridad. En el Sagrado Corán encontramos el arquetipo de esta pasión en varias aleyas, que la tratan desde distintas perspectivas de sabiduría. Bien al principio, en la cuarta sura,
se prescribe no ansiar lo que los otros tienen de más. Así pues, no codiciéis aquello que Dios ha concedido en mayor abundancia a unos que a otros. Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos, y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos. Pedid, pues, a Dios que os dé de su favor. Ciertamente, Dios tiene en verdad conocimiento de todas las cosas. Aquí, el término que se traduce como codiciéis es el mismo que en otras aleyas se traduce como envidiar. Vemos que la prohibición de envidiar no es una prohibición a secas, pues quien siente envidia a menudo no puede evitarlo, sino que se acompaña de la recomendación de hacer buenas acciones, pues las obras meritorias van a producir recompensas, que quizás serán entonces envidiadas por otros. Además, el pasaje prescribe también que no se pidan los favores a otro que a Dios, lo que protege contra la tentación de conseguir aumentar la fortuna a través de estrategias, es decir, makers, ilegítimas. Aceptar el origen santo de los dones, pidiéndolos a la fuente y centrarse en las propias acciones meritorias, son así los remedios para la envidia. Por ejemplo, la limosna ritual, uno de los pilares del Islam, se erige como eficaz antídoto contra la pasión de la envidia en general, sobre todo la relacionada con lo material, pues la limosna purifica la propia riqueza e impide el deseo de la ajena. Pero la envidia puede manifestarse de distintas maneras, ya sea envidia por las posesiones o el poder ajenos, o envidia por la belleza ajena. La raíz es la misma. Respecto a esta última, dice el Sheikh Rumi que si alguien es tocado por la fealdad, debe evitar hacerla más grande con la fealdad interior, sino que debe concentrarse en las buenas acciones que es capaz de realizar. Se trata, por lo tanto, de jugar con las cartas recibidas, no importa cuáles sean, sin preocuparse por las cartas de los demás, pues el mérito está en jugar de la mejor forma posible, limpia y honestamente, y las propias cartas equivalen a los dones recibidos. Paradójicamente, centrarse en los dones recibidos sin mirar los ajenos es encontrar el propio camino, pues los dones jamás son puestos en vano, sino que lo son para ser manifestados, y aquel que los pone da también el camino para que se desarrollen. Otro pasaje del Sagrado Corán, relevante en relación a dicha pasión dominante, es la que se refiere a la ya comentada historia de Coré, es decir, Carún, al que se le había dado gran cantidad de riquezas de las cuales se regocijaba. Y apareció ante su pueblo con sus adornos. Entonces dijeron los que querían la vida de este mundo: ojalá tuviéramos lo mismo que se le ha dado a Carún. Realmente tiene una suerte inmensa. Mientras que aquellos que habían recibido conocimiento dijeron: ¡ay de vosotros! La recompensa de Allah es mejor para el que cree y actúa con rectitud, pero no la consiguen sino los pacientes. Hicimos que la tierra se tragara a él y su vivienda. No hubo ningún grupo que, fuera de Dios, le auxiliara, ni pudo defenderse a sí mismo. A la mañana siguiente, los que durante la víspera habían envidiado su posición, dijeron: ¡ah! Que Dios dispensa el sustento a quien Él quiere de sus siervos, a unos con largueza, a otros con mesura. Si Dios no nos hubiera agraciado, habría hecho que se nos tragara. ¡ah! Que los infieles no prosperarán. Vemos que los que lo habían envidiado, debido a que Carún se mostraba con sus riquezas precisamente para despertar la envidia, reconocen al fin el origen santo de los dones, pues Dios dispensa la provisión según una medida determinada, a unos con largueza y a otros con mesura.
Es interesante que la raíz lingüística del término coránico que se traduce por envidia es la misma con la que se forma el nombre de un ídolo de la época de la ignorancia, anterior a la revelación coránica, divinidad conocida con el nombre de Manat. En el siguiente pasaje coránico vemos la misma raíz a la base de dos términos cercanos. Por una parte el referido al ídolo y por otra al término que aquí se traduce por desea, de la misma raíz que los términos traducidos por envidiar. ¿Y qué os parece al Lat, al Usa y la otra, Manat, la tercera? No son sino nombres que habéis puesto vosotros y vuestros padres, a los que Dios no ha conferido ninguna autoridad. No siguen sino conjeturas y la concupiscencia de sus almas, siendo así que ya les ha venido de su Señor la dirección. ¿Obtendrá el hombre lo que desea? Pero la otra vida y esta vida pertenecen a Dios. ¿Cuántos ángeles hay en los cielos cuya intercesión no servirá de nada a menos que antes dé Dios permiso a quien Él quiera y a quien a Él le plazca? Otro término de la misma familia es manna, que significa inspirar vanos deseos o tentar. Vemos, por lo tanto, que la envidia se relaciona con el tema de los vanos deseos que el alma inferior inspira al corazón. Sin embargo, una de las características del nafs o alma inferior es la ignorancia, por lo que los deseos no son los deseos profundos del corazón, legítimos en sí mismos, sino que son deseos fundados en la fantasía, y por lo tanto no tienen que ver con los dones esenciales. En su raíz está la idolatría, es decir, la perspectiva por la cual se pierde de vista la unicidad esencial y se asocia a Dios con falsas divinidades. De todo esto se deriva que los deseos son legítimos siempre y cuando se correspondan con los deseos del corazón. Y estos son los deseos reales, pues son los que impulsan a manifestar y a actualizar los dones o atributos recibidos. Y aquí no podemos hablar de constricción o falta de libertad del ser humano, pues uno quiere hacer aquello que le permite ser lo que es. Es decir, la voluntad del ser humano le lleva a querer realizar su propia constitución, y por lo tanto querrá lo que vaya a favor de esta realización y rechazará lo que vaya en contra. Por consiguiente, su voluntad es en esencia la misma que la de su Señor, esto es, la voluntad divina autodelimitada en base a determinados nombres divinos. Es decir, nosotros, al igual que todo ser creado, es una concreción determinada, un canal, por así decirlo, por el que el ser absoluto se ha delimitado a sí mismo en el proceso de automanifestación. Estamos condicionados por esta delimitación particular que nos rige y que es nuestro Señor. La voluntad esencial del ser humano, no los deseos del alma compulsiva, es la misma que la voluntad divina que se ha expresado, conformándole de acuerdo a unos patrones o nombres divinos determinados. Por eso, la aleya antes citada dice: ¿obtendrá el hombre lo que desea? La respuesta implícita es que no, o más bien que depende, pues si ha unido su voluntad superficial a su voluntad esencial, que es la voluntad de su Señor, entonces deseará desde el corazón, y las peticiones le serán otorgadas, porque coinciden con la voluntad profunda que aspira a la realización espiritual. Proponedles la parábola de dos hombres, a uno de los cuales dimos 2 viñedos, que cercamos con palmeras y separamos con sembrados. Ambos viñedos dieron su cosecha, no fallaron en nada, e hicimos brotar entre ellos un arroyo. Uno tuvo frutos y dijo a su compañero con quien dialogaba:
soy más que tú en hacienda y más fuerte en gente. Y así entró en su viñedo, injusto consigo mismo. Y añadió, no creo que éste perezca nunca, ni creo que ocurra la hora del día del juicio. Pero, aun si soy llevado ante mi Señor, he de encontrar, a cambio, algo mejor que él. El compañero con quien dialogaba le dijo, ¿no crees en quien te creó de tierra, luego de una gota y luego te dio forma de hombre? En cuanto a mí, Él es Dios, mi Señor, y no asocio a nadie junto a mi Señor. Vemos en este pasaje relacionadas las pasiones de la vanidad y de la envidia, pues el primer personaje ostenta sus propiedades y esto puede generar envidia en el segundo. La expresión soy más que tú es aquí significativa y definitoria de la pasión de la vanidad, pues quien tiene tal actitud pretende rebajar al otro y verse a sí mismo, por contraste, engrandecido. Sin embargo, quien tiene tal actitud necesita que el otro se crea la mentira, pues verse a uno engrandecido solo es posible por contraste con otro que en apariencia es más pequeño. La vanidad se basa por lo tanto en la mentira, y es significativo que el término coránico traducido por no creo se traduce otras veces por conjeturar, opinión, etc. Es decir, que la vanidad se relaciona con el hecho de hacer conjeturas en sentido negativo. En este caso, la conjetura de que las propiedades y los campos de cosecha no son efímeros, y la opinión de que el juicio no va a llegar. Esta opinión, hecha pasar por verdad absoluta, es la que da rienda suelta a la vanidad. Pero el segundo personaje, en lugar de servir al falso Dios del otro, en lugar de jugar al juego del otro y creerse la mentira, sirviendo y engrandeciendo su vanidad, le responde protegiéndose con la pregunta por el origen de los dones, por el dador que ha creado al ser humano de tierra, de una gota, y luego lo ha conformado. Si el segundo personaje hubiera sucumbido a la insinuación de la envidia, hubiese deseado lo que tenía el otro. Pero en lugar de ello, le dice que se mire a sí mismo, que mire de dónde ha venido su propio ser. Este personaje coránico nos da la clave para evitar la envidia, que es centrarse en uno mismo y reconocer el origen santo de los dones recibidos, tanto los propios como los ajenos, pues concluye diciendo que Él es Dios, mi Señor, y no asocio a nadie junto a mi Señor. Con esta afirmación reconoce que su Señor, Rab, es Dios, Allah, que se manifiesta a cada uno de una forma determinada, es decir, como Señor particular de cada uno. Y el Señor de uno no es el mismo que el de otro, aunque todos apuntan al Señor absoluto, Señor de los cielos y de la tierra. El pasaje coránico concluye de la siguiente forma. Más te habría valido si al entrar en tu jardín hubieras dicho, que sea lo que Dios quiera, no hay poder sino por Dios. Y si ves que tengo menos riqueza e hijos que tú, puede ser que mi Señor me dé algo mejor que tu jardín, y mande contra él un castigo del cielo que lo deje como un baldío, o que su agua se pierda debajo de la tierra sin que puedas encontrarla. Entonces su cosecha fue destruida, y amaneció golpeándose con las palmas de sus propias manos por lo que se había gastado en él, cuando ahora había quedado asolado hasta las raíces, y dijo, ojalá no hubiera asociado a nadie junto a mi Señor. Dado que el método sufi está basado en el Sagrado Corán, la frase en árabe que se traduce por que sea lo que Dios quiera, no hay poder sino por Dios, es Ey Wallah, la haula wa la quwata illa billah. Es repetida como amuleto protector. Así, cuando llega al corazón una insinuación del alma compulsiva,
destinada a regocijarse por los propios bienes e hijos, utilizándolos como moneda para despertar la envidia ajena, la repetición de esta aleya desactiva tal tentación. Frente a tal insinuación, el sufi recita esta frase y se sitúa en la actitud correcta, es decir, en la actitud ecuánime de quien actúa según la verdad y no según la apariencia y la ostentación. Vemos también que el segundo personaje dice que puede ser que su señor le dé algo mejor que el jardín del otro, pero es interesante constatar que no dice un jardín mejor que el tuyo, sino algo mejor. Con esta frase, el Sagrado Corán alude a la sabiduría de quien no sucumbe a la envidia, porque sabe valorar, respetar y aceptar los dones que su Señor le da, que puede que no sean materiales como un jardín, pero que quizás valen mucho más que las posesiones materiales. Se trata, por lo tanto, una vez más, de atender a la voluntad del corazón basada en la verdad, y no a los caprichos del ego basados en la mentira. El pasaje termina poniendo de manifiesto, también, que la vanidad que despierta envidia en los demás es castigada por el cielo, pues el mal de ojo, según la tradición, es real, y es puesto en movimiento ante estas actitudes desarraigadas de la verdad. Asociar al Señor de cada uno, es decir, confundir la manifestación divina concretada en los dones de cada uno con otros falsos poderes, resulta peligroso porque pone en movimiento la futura destrucción de los bienes, es decir, el despojamiento de lo que uno ha creído ser suyo, sin reconocer ni agradecer la verdadera fuente proveedora, pues según el Sagrado Corán, es Allah en tanto que proveedor o dador u otros atributos relacionados con los dones en general, quien otorga todo don, ya sea material o espiritual. Precaución contra la lujuria y los talentos seductores. Hamlet, en el encuentro con el espectro de su padre asesinado, recibe de éste la revelación del secreto de su muerte a manos de su hermano, el ahora rey Claudio. Las duras palabras del espectro desvelan el verdadero ser interior del tío de Hamlet, pues es una serpiente que lleva una corona encima de su cabeza y una bestia adúltera e incestuosa con encantos seductores y talentos traidores. El espectro resalta el poder de los talentos e ingenios para seducir, pues gracias a estos, la vergonzosa lujuria del ahora rey cautivó el deseo de la reina y madre de Hamlet. La virtud, continúa diciendo el espíritu del padre de Hamlet, no se deja mover por más que le festeje una lujuria disfrazada de cielo, mientras que la lascivia, en cambio, nutrirá su deseo con inmundicias, aunque esté al lado de un ángel y en un lecho celestial. Vemos en estas palabras provenientes de ultratumba una admonición a estar precavidos ante el poder de la lujuria, pues se presenta con aspecto seductor para satisfacer ilegítimamente su deseo. Shakespeare muestra este mismo principio en otras de sus obras. Por ejemplo, en Otelo encontramos las palabras del traidor Iago que, refiriéndose al honrado teniente Casio, dice de él, en su trama para despertar los celos del moro, que es un villano muy charlatán, sin más conciencia que para adoptar las meras formas de la apariencia cortés y humana, para mejor conseguir sus deseos lascivos más picantes y escondidos. En los textos de los sufíes encontramos el mismo consejo de estar en guardia. Véase, por ejemplo, las siguientes palabras del Sheikh Rumi. El deseo lascivo hace sordo y ciego al corazón, de modo que un asno parece un José, y el fuego
una luz. La avidez hace que cosas repugnantes parezcan hermosas. Entre las causas de perdición en el camino, no hay ninguna como la lujuria, ninguna es peor. Ha cubierto de vergüenza a 100.000 hombres honrados y ha embrutecido a 100.000 hombres de ingenio. La lujuria nace del comer y del beber, así que reduce tus manjares o bien cásate y huye de la depravación. La fuerza de la lujuria, añade el Sheikh Rumi, puede ser vencida quitándole fuerza a través de la abstinencia que nace del temor reverente a Dios. El fuego de la concupiscencia no lo disminuirás entregándote a él. Lo disminuirás sin escape alguno, dejándolo solo. Mientras sigas poniendo ramitas secas en un fuego, ¿cómo será extinguido el fuego por uno que trae ramitas? Cuando retienes las ramitas, se va muriendo el fuego, porque el temor de Dios lleva agua a las llamas. ¿Cómo va el fuego a ennegrecer el rostro hermoso de quien está sonrosado por el temor de Dios que está en los corazones? Mediante el ayuno se disminuye la lujuria. Pero puesto que ayunar es harto difícil para la mayoría, casarse constituye el medio de huir de la depravación. Este no es el caso del matrimonio ilegítimo del rey Claudio y la madre de Hamlet. Solo en las uniones legítimas se aplaca la lujuria, sin que sea causa de embrutecimiento. De hecho, en el Islam, la satisfacción de la pasión es recomendable, pero siempre dentro de los claros límites de la ley. Y de la misma forma que hay castigo para las uniones ilegítimas, hay premio para las legítimas. Macbeth, un retrato de la codicia. En el personaje del rey Claudio vemos también el tema del gobernante ilegítimo, que accede al poder aún siendo el peor de los hombres. Arquetipo que se repite incesantemente en toda la historia de la humanidad y que, en última instancia, responde a la voluntad del cielo, tal como lo leemos en el Sagrado Corán. Y también hemos hecho que en cada ciudad sus criminales fueran algunos de sus hombres más notables, para que intrigaran en ellas. Pero solo intrigan contra sí mismos, sin darse cuenta. Macbeth es otro ejemplo de este prototipo, y quizás es el personaje de las obras de Shakespeare que más fielmente encarna la pasión de la codicia o ambición. El vaticinio de las brujas pone en movimiento la codicia de Macbeth, instigada por su mujer para llegar a ser rey y consumando el terrible asesinato. El vaticinio de las brujas pone en movimiento la codicia de Macbeth, instigada por su mujer por llegar a ser rey y consumando el terrible asesinato. Aunque hay un paralelismo entre Macbeth y Claudio, la codicia de Macbeth es un poco distinta de la que mueve al hermano del padre de Hamlet, pues en el caso de Claudio, la lujuria y la envidia son los que le impulsan al crimen para usurpar la corona. En Macbeth se presenta la codicia en su estado puro, es decir, como una fuerza ciega que nunca tiene suficiente, y por lo tanto siempre desea más y más, con el afán compulsivo de tener lo que no se tiene. El maestro sufi Ibn Ata'ala de Alejandría habla en una de sus obras acerca de la codicia como aquello que echa a perder los fundamentos de la religión, pues el que está tomado por la codicia no se sacia jamás, como lo demuestra simbólicamente el hecho de que las letras que designan la palabra codicia en árabe son huecas, es decir, la ta, la mim y la ain, es decir,
la ta, la mim y la ain tienen una grafía hueca, lo que refleja el carácter insaciable de la codicia. En otra obra de Shakespeare encontramos una referencia a la misma pasión, concretamente en las palabras del personaje de la hija menor del rey Lear, Cordelia, cuando, desolada por el dolor que sus ambiciosas hermanas han causado a su anciano y bondadoso padre, y ante la noticia que hacen preparativos de guerra, dice que el rey de Francia, su esposo, ya ha hecho preparativos para la defensa, pues no incita a nuestras armas la hinchada ambición, sino el amor precioso, y el derecho de nuestro anciano padre. Pronto podré oírle y verle. Vemos, por tanto, que Shakespeare se refiere también a la ambición como algo en esencia hinchado, que por definición no puede saciarse. En este mismo sentido, un hadiz dice lo siguiente: si hubiera 2 valles de riquezas para el hijo de Adán, él querría un tercero. El estómago del hijo de Adán, es decir, de la humanidad, no estará satisfecho hasta que esté lleno de polvo, y Allah absuelve a quien se vuelve hacia él. Y una de las manifestaciones de la codicia es, como sabemos, la búsqueda insaciable de poder, la cual va asociada indisolublemente a una inversión de los valores, con el fin de tapar la voz de la conciencia. Como se ha señalado anteriormente, apenas empezada la obra de Macbeth, aparecen 3 brujas que dicen todas a una: el bello es feo y el feo es bello. El Sagrado Corán habla de la falta de luz, nur, como el hecho determinante que lleva a tal inversión de valores, por lo cual lo feo aparece como bello, lo injusto como justo, lo malo como bueno, y viceversa. 2 aleyas coránicas son profundamente significativas al respecto, pues relacionan esta falta de luz con la posición de algunos gobernantes que, a pesar de ser oscuros e injustos, acceden al poder ilegalmente a través de intrigas y maquinaciones, como es el caso del personaje de Macbeth. Y el pasaje termina con una alusión al sentido profundo del término Islam. El que estaba muerto y que luego le hemos resucitado dándole una luz con la cual anda entre la gente, ¿es igual que quien está entre tinieblas sin poder salir? De este modo han sido engalanadas las obras de los infieles. Así, hemos puesto en cada ciudad a los más pecadores de ella para que intriguen. Pero, al intrigar, no lo hacen sino contra sí mismos sin darse cuenta. Cuando les viene un signo, dicen: no creeremos hasta que se nos dé tanto cuanto se ha dado a los enviados de Dios. Pero Dios sabe bien a quién confiar su mensaje. La humillación ante Dios y un castigo severo alcanzarán a los pecadores por haber intrigado. Dios abre al Islam el pecho de aquel a quien Él quiere dirigir, y estrecha y oprime el pecho de aquel a quien Él quiere extraviar, como si se elevara en el aire. Así muestra Dios la indignación contra quienes no creen. Aparte de la mencionada inversión de los valores a la que alude la expresión «han sido engalanadas las obras de los infieles», de este pasaje, cabe destacar también el hecho de que la intriga, makr, vuelve sobre quien la realiza. El makr que realiza el ser humano oculta en realidad un makr o intriga mayor y oculta, que es la que Dios realiza sobre la humanidad. Otro pasaje pone de relieve este mismo principio. ¿Es que están a salvo de la intriga de Dios? Nadie cree estar a salvo de la intriga de Dios excepto los que pierden.
¿No hemos indicado a quienes han heredado la tierra después de sus anteriores ocupantes que, si nosotros quisiéramos, les afligiríamos por sus pecados, sellando sus corazones, de modo que no pudieran oír? Aquí se relaciona la intriga o máquer divino con el hecho de sellar el corazón para que no pueda ni escuchar ni reconocer la verdad. El Sheikh Rumi se refiere también a esta capacidad divina para sellar o abrir. El sello de Dios está en el oído y la vista. Él comunica al ojo lo que Él quiere de la belleza y comunica al oído lo que Él quiere de música y buenas nuevas. Resulta interesante señalar que en el pasaje arriba citado se menciona el término Islam detrás de las palabras que censuran a aquellos que urden intrigas. Así pues, parece ser que el Islam, cuyo significado profundo alude a la paz que se deriva de la sumisión y o conformidad al mandato divino, es lo contrario al hecho de urdir intrigas relacionadas con el poder. Pues quien rechaza los signos divinos y realiza tales acciones demuestra estar sometido a las pasiones y elabora estrategias para servirlas. Es decir, en realidad, hace un dios de la pasión. Por el contrario, quien acepta los signos divinos reconoce la unidad divina y se somete al único Dios, protegiéndose así de hacer un dios de la pasión. Y no tiene necesidad de urdir intrigas, pues la confianza en la providencia ocupa el lugar del vacío insaciable de la codicia. Volviendo al texto shakespeariano, encontramos una explicación del carácter de la codicia en la escena en la que Malcolm, es decir, el hijo del rey asesinado por Macbeth, pone a prueba al noble Macduff antes de ponerse a su servicio para atacar a Macbeth. Pues dice Malcolm que si se subiese al poder, se apoderaría de los bienes ajenos, y este tener más cosas sería como la salsa que engendra más hambre, y todavía querría más y más. Macduff le contesta que este tipo de codicia se mete dentro y crece con una raíz incluso más perniciosa que la de la lujuria, pues esta última dura como el veneno, mientras que la otra no tiene fin. Encontramos en este sentido otro pasaje en una sura del Sagrado Corán, especialmente relacionado con la pasión dominante de la codicia, dirigido en este caso a un personaje histórico real, conocido por su codicia insaciable y que rechazó el mensaje divino. Déjame solo con mi criatura, a quien he dado una gran hacienda e hijos varones que están presentes. Todo se lo he facilitado, pero aún anhela que le dé más. No, se ha mostrado hostil a nuestros signos. Le haré subir por una cuesta. Ha reflexionado y tomado una decisión. Pero, ¿qué decisión? Maldito sea. Sí, ¿qué decisión? Maldito sea. Luego ha mirado. Luego se ha puesto ceñudo y triste. Luego ha vuelto la espalda, lleno de altivez, y ha dicho: esto no es sino magia aprendida, no es sino la palabra de un mortal. Por lo tanto, lo entregaré al ardor del sacar. No deja residuos, no deja nada, abraza al mortal. La última leya de este pasaje en que se menciona el ardor del sacar, referida en su sentido literal a los tormentos del infierno que experimentarán los que hayan sido claramente injustos en este mundo, esconde, sin embargo, una interpretación esotérica que justifica la disciplina espiritual del método del sufismo y explica el sentido auténtico de las prescripciones rituales del Islam. Y puesto que existe una correlación semántica con el concepto de ley, puede decirse que el cumplimiento de la ley sagrada, es decir, la contención dentro de los límites señalados, es lo que protege de los elementos inconscientes que llevan a la muerte del espíritu.
En este caso, se relaciona la capacidad de la ley para abrazar los elementos mortales del alma, como la pasión de la codicia. Y puesto que se nos dice que el Sagrado Corán fue revelado como misericordia para la humanidad, parece ser que el pasaje citado preconiza la contención dentro de los límites ya en esta vida, con el fin de abrazar los rasgos mortales de la personalidad, como la codicia, pues de lo contrario deberá hacerlo el ardor del infierno postrero. La educación del deseo es así uno de los principales objetivos en las etapas iniciales del método sufí. El deseo es considerado como una fuerza que debe ser domeñada y sometida, para que pueda ser transmutada y se convierta en una fuerza creativa al servicio del desarrollo espiritual. Se recordará aquí que el alma es una realidad intermedia que puede evolucionar o degradarse. Así, aunque el alma se oriente correctamente hacia arriba, el deseo no educado deviene la fuerza que la arrastra constantemente hacia abajo. Sin embargo, la educación del deseo no puede realizarse aislándose en una montaña o en un monasterio, sino viviendo en el mundo y satisfaciendo los deseos dentro de los límites marcados por las leyes o prescripciones de la senda, es decir, de la Sharía, y los ejemplos de la Sunna, es decir, de la vida y los dichos del profeta Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él. Vale aclarar que cuando aquí se habla de Sharía, uno de los términos más manipulados de la historia religiosa de la humanidad, no nos referimos en ningún caso a lo que se entiende habitualmente por este término, sino que, en esencia, el término se refiere a una ley no humana, que por este mismo hecho de no ser humana nos saca de nuestra condición meramente humana y nos permite evolucionar en la dirección espiritual. Por lo tanto, la sumisión, el Islam, a las prescripciones de la ley lleva a abrazar los rasgos efímeros de la personalidad y permite subsistir a los rasgos eternos del espíritu. Calibán y los ídolos, la esclavitud y la falsa libertad. Shakespeare, en su obra titulada La Tempestad, esboza a través del personaje de Calibán, un esclavo deforme, hijo de una bruja mala, el tema de la adoración a los ídolos externos e internos y la búsqueda de libertad. Calibán es sirviente de Próspero, al que sirve de mala gana debido a su naturaleza primaria e incapaz de razonar, pero lo sirve coaccionado por el gran poder del mago. Sin embargo, cuando el esclavo se encuentra con Estéfano, el mayordomo borracho que se ha salvado del naufragio encima de un barril de licor, decide tomarlo como Dios y adorarlo y servirlo, pues sus mercedes, como el vino que suministra, las ve superiores a la severa disciplina que Próspero le impone. El final del segundo acto termina con las palabras de Calibán: «¡Libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Viva la libertad!», seguidas de las palabras del mayordomo borracho, que dice: «¡Adelante, monstruo valiente! ¡Guíanos!». Calibán es símbolo de la parte del alma que adora falsos dioses, cometiendo así la peor de las faltas según el Sagrado Corán, a saber, la idolatría o shirk, es decir, asociar a Dios con otros poderes ilusorios. Uno de los mensajes más importantes que transmite el Sagrado Corán y que constituye el núcleo central del Islam es el de la unicidad divina, es decir, el reconocimiento de que Dios es uno, premisa básica del monoteísmo. Diversas aleyas hacen referencia a esta idea. Vuestro Dios es un Dios único, no hay divinidad excepto Él, el infinitamente misericordioso,
el misericordioso sin límites. Otra aleya destaca que Dios perdona todas las faltas menos la idolatría. Dios no perdona que se le asocie, pero perdona lo menos grave a quien Él quiere. Quien asocia a Dios está profundamente extraviado. Y en la misma sura, unas aleyas más adelante, invita a seguir la religión del profeta Abraham, la paz sea con él, que fue Hanif, es decir, que adoraba a Dios sin asociarle nada ni nadie. Abraham, la paz sea con él, es así paradigma de la fe pura del monoteísmo, que consiste en adorar o servir a Dios sin asociarle nada, actitud que deviene un precepto para todo musulmán. El Sagrado Corán explica la historia de Abraham y cómo rompió los ídolos externos, es decir, las estatuas de piedra a las que la gente de su pueblo se entregaba en adoración. Los destruyó porque eran falsos dioses que no tenían poder para hacer nada, y adorarlos era en realidad una enorme injusticia. Tiempo después, cuando el profeta Mohammed conquistó la Meca y entró en el recinto sagrado de la Kaaba, también destruyó los 360 ídolos que habían puesto y que eran objeto de culto y de negocio, reinstaurando así el monoteísmo puro del profeta Abraham. En el Islam se recupera esta actitud, pero con la sunna de Mohammed, es decir, la práctica profética, se profundiza en la dirección de destruir también los ídolos internos. El Sheikh Rumi, en un pasaje de su Matnawi, habla del ciclo de Mohammed, que culmina el proceso profético, y dice que Ahmad, es decir, Mohammed, rompió muchos ídolos en el mundo, para que las comunidades pudieran adorar al único Dios, y que si no fuera por él, todavía estaríamos inclinados adorando ídolos. El Sheikh Rumi termina invitando a la liberación interna, liberando al corazón de la sumisión a los ídolos internos que lo dominan. Este precepto es vital y necesario para todo ser humano, ya que en realidad se nos dice, lo sepamos o no, que siempre estamos adorando algo. Si el ser humano no se postra en la dirección correcta, se postrará hacia 1000 direcciones diferentes. Por lo tanto, se trata de reorientar el objeto de adoración, reconduciendo la adoración desde aquello falso e ilusorio hasta lo real, verdadero y permanente. La demanda de libertad de Calibán es muy significativa y recuerda un poco el monólogo de Claudio en la obra Hamlet, en el cual el rey usurpador se dice a sí mismo que, queriendo ser libre, se ha hundido todavía más. La libertad, por lo tanto, es siempre de algo y para algo. Ser libre de y para qué. En el caso de Calibán, es ser libre de la disciplina de Próspero para someterse al mayordomo borracho. En ambos casos se trata de una sumisión, pero en el segundo lo es a un amo borracho y sin ninguna amplitud de miras. Calibán representa así un aspecto ineludible de la actitud humana, la adoración, consciente o inconsciente. Pues en el Sagrado Corán se nos dice que el ser humano adora siempre algo, y si no se orienta hacia el único Dios, sometiéndose a los dictados del profeta, se orienta en realidad a dioses falsos, simbolizados en la obra de la tempestad por la figura del mayordomo borracho, que no puede guiar, sino que son guiados, como termina el texto de Shakespeare, en el que el mayordomo Estéfano le pide a su nuevo esclavo que le guíe por la isla. Al final de la obra, sin embargo, Calibán se da cuenta de su error y, arrepentido de confundir a un borracho con un dios, se compromete de nuevo a servir a Próspero.